Fue contratada para cuidar de un millonario en estado vegetativo. Un día, cuando nadie estaba mirando, la enfermera se acercó al millonario, y lo que sucedió después la dejó horrorizada. Quédate hasta el final y descúbrelo conmigo. Deja el nombre de la mascota del millonario, suscríbete y dale like. Solo los más rápidos concursan por la gift card. El ronroneo discreto del motor de una Vespa Piaggio color rojo, desgastada pero resistente, heredada de su abuelo, se confundía con el bullicio de la avenida El Poblado en Medellín. María Caridad García, con su uniforme blanco impecable y un casco sencillo marcado por los años, maniobraba entre taxis y buses. Era su primer día de trabajo, y cada latido de su corazón resonaba con la euforia de haber alcanzado un sueño largamente acariciado: ser enfermera. Apenas unos días atrás, había sostenido en sus manos el preciado título que tanto ansiaba. En su interior, conociendo lo que le aguardaba, fluían pensamientos que parecían surgir de un pozo profundo de sabiduría. El tiempo, como un tejedor paciente, nos da segundas oportunidades, no para recuperar lo perdido, sino para construir algo más fuerte y más bello con los hilos que aún nos quedan. María Caridad asintió para sí misma, apretando con firmeza el manubrio mientras giraba hacia una calle más tranquila que ascendía hacia una zona de lujo, el Alto de las Palmas. Las casas se alzaban imponentes, cada vez más grandes y separadas, resguardadas por altos muros que parecían custodiar secretos. Su pequeña moto, que ya comenzaba a vibrar ante la pendiente, se sentía diminuta frente a la opulencia que la rodeaba. Finalmente, llegó a su destino. Frente a ella se erguía una mansión majestuosa, una casa de 3 niveles, rodeada de jardines impecables y ventanales que parecían reflejar tanto la luz del día como las sombras de su propia inseguridad. María Caridad apagó el motor y bajó con lentitud, retirándose el casco con cuidado. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada se mantenía firme. Exhaló un suspiro profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba a punto de asumir. «Vamos, María Caridad, tú puedes», se repitió, con una determinación que desafiaba sus propios miedos. «Recuerda que eres más que una enfermera, tú llevas caridad en tu corazón». Enderezó su espalda. Tomó su bolso de trabajo y avanzó hacia la entrada principal, donde un guardia la observaba con expresión neutral, listo para abrirle las puertas a un mundo completamente nuevo. «Estoy aquí para ser una esperanza en un lugar donde nadie la espera. Pero ¿qué sucede cuando ni siquiera sé si hay algo al otro lado del puente que intento construir?» La puerta principal de la mansión se abrió con un crujido lento, revelando a una mujer de mediana edad, vestida con un conjunto negro sobrio y una blusa blanca impecable. Su rostro reflejaba profesionalismo y una leve dureza, como si los años en aquella casa la hubieran marcado. «María Caridad García, supongo», dijo el ama de llaves, observándola de pies a cabeza. «Sí, señora, un gusto», respondió María Caridad, con una leve inclinación de cabeza. «Bienvenida. Sígame, por favor». El eco de sus pasos resonó en el suelo de mármol mientras la mucama la guiaba a través de la mansión. Los pasillos eran interminables, decorados con cuadros al óleo de rostros solemnes que parecían seguirlas con la mirada. Los muebles antiguos, los candelabros de cristal y las cortinas de terciopelo hablaban de una riqueza pasada, ahora teñida por un aire de abandono. «Su paciente está en la habitación principal, en el último piso», dijo el ama de llaves al llegar al pie de una escalera amplia, cuya alfombra carmesí parecía absorber el peso de sus pasos. «El dueño de esta mansión se encuentra en un estado complicado». Al llegar al último escalón, la mucama abrió una puerta doble de madera oscura, revelando un dormitorio monumental. La cama, inmensa y cubierta con sábanas blancas, ocupaba el centro de la habitación. Allí, entre almohadas y edredones, yacía un hombre inmóvil, el millonario Felipe Álvaro Castillejos. Su rostro, pálido y sereno,
parecía el de alguien que había sido derrotado en una batalla que nadie vio librarse. Los aparatos médicos emitían un zumbido constante, y un monitor en la esquina marcaba los latidos pausados de su corazón. Claudia, el ama de llaves, se detuvo en el umbral sin avanzar. «Espero que el señor Felipe Álvaro Castillejos esté en buenas manos. Lo dejo con usted», dijo con resequedad antes de desaparecer tras la puerta. Al dar un paso hacia el hombre, María Caridad sintió una incomodidad en el ambiente, un aire cargado que la hizo fruncir el ceño. No tardó en notar que la higiene personal del paciente requería atención inmediata. «Esto no es humano», pensó, sintiendo una mezcla de indignación y tristeza. Sin perder tiempo, tomó su bolso y comenzó a preparar los materiales necesarios para la limpieza. Colocó toallas limpias sobre la cama, procuró un recipiente con agua tibia que trajo del baño y, por supuesto, jabones especiales. Con delicadeza retiró las sábanas, luego la bata, exponiendo un cuerpo frágil que alguna vez debió ser fuerte. Luego lo giró con cuidado, sosteniéndolo sin causar daño. Ajustó sus guantes y limpió cada pliegue de su piel, comenzando por las áreas más sensibles y asegurándose de eliminar todo rastro de suciedad. Cambió el pañal absorbente, que había sido dejado mucho más allá de lo tolerable. Cada movimiento estaba cargado de paciencia, como si con cada gesto quisiera devolverle algo de dignidad a aquel hombre inmóvil. Justo cuando estaba terminando, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de perfume caro que no lograba tapar el hedor persistente. Una mujer de porte altivo y cabello recogido entró con aire teatral, envuelta en un costoso abrigo de piel. «Dios mío, voy a vomitar», exclamó, llevándose una mano a la nariz. «Gracias al cielo que estás aquí. Tú debes ser la nueva enfermera». María Caridad, aún arrodillada junto a la cama, levantó la mirada y sonrió con amabilidad. «Sí, señora. María Caridad García, para servirle». «¿Y ustedes?» «Soy la esposa de ese vejestorio», respondió la mujer, sin un atisbo de emoción, haciendo un ademán vago hacia el hombre inmóvil. Cada palabra de la mujer caía como un dardo envenenado, cargado de un desdén que llenaba el aire de pesadez. María Caridad comprendió entonces que el verdadero desafío no yacía únicamente en lidiar con un hombre atrapado en el silencio de su cuerpo, sino en el alma rota que se ocultaba tras la mirada glacial de aquella mujer que se hacía llamar su esposa. En ese instante, María Caridad decidió que despertaría al hombre del silencio en el que estaba atrapado, sin importar lo que costara. Su misión no sería solo sanar lo externo, sino avivar la chispa perdida de su humanidad. Porque, al parecer, en esa mansión, no solo el millonario estaba extraviado. A veces nos arrancan los pétalos aquellos que, más bien, deberían cultivar flores en nuestro jardín. Con una delicadeza casi etérea, María Caridad envolvió las manos del millonario entre las suyas y comenzó a mover suavemente sus extremidades, como si estuviera invitando a un cuerpo dormido a despertar de su largo letargo. Cada giro y extensión era un susurro dirigido a sus músculos, un llamado amoroso que desafiaba la inercia de los días pasados, como si su toque pudiera enseñar a la sangre a danzar nuevamente en un vals interminable. Tarareaba un sonido bajo, casi mántrico, cuya vibración parecía buscar la manera de fundirse con la piel ajena, llevando consigo una calma que nacía en ella y anhelaba arraigar en él. De pronto, su mirada se detuvo en la desolación de aquella opulenta habitación, que semejaba más un mausoleo que el refugio de un hombre que alguna vez había vivido. Un suspiro brotó de sus labios mientras sus ojos recorrían el espacio lleno de recuerdos enterrados. «Tiene que haber algo que me ayude a traerte de regreso», exclamó con una mezcla de desesperación y esperanza. Su búsqueda terminó en un rincón, donde una cajita de música, pequeña y antigua, destacaba entre los lujos inertes. La tomó con cuidado, como quien manipula un secreto, y la sostuvo frente a él. «Seguro esto significa algo para ti. Algo que puede estimularte a luchar conmigo», murmuró. Giró la llave
y dejó que la melodía escapara, lenta y nostálgica. La acercó a su oído, esperando una reacción. Nada. Entonces, con ternura, la colocó frente a sus ojos. Fue en ese instante cuando un destello casi imperceptible en su mirada inmóvil capturó su atención. El brillo tímido asomado de una lágrima. «No te preocupes, Felipe», exclamó con una convicción nueva, su voz firme pero llena de cariño. «Vale la pena construir un puente para llegar a ti, porque ya veo que estás justo del otro lado, esperando ser rescatado. Voy por ti». Con un movimiento suave cerró la cajita de música y la dejó a un lado. Se inclinó hacia él, le depositó un beso cálido en la frente y lo envolvió en un abrazo que parecía querer unir los fragmentos rotos en su interior. Su perfume, una fragancia de lavanda y jazmín con notas sutiles de girasoles, quedó flotando en el aire, impregnándolo de un mensaje que solo el alma podía entender. No estaba solo. El alma dormida es un río contenido. Construir puentes hacia ella no es un acto de ingenio, sino de amor infinito que desafía su cauce inmóvil. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar a María Isabela Echeverry, una mujer de cabello claro perfectamente recogido, su rostro esculpido en una expresión que oscilaba entre el cansancio y la altivez. Vestía un conjunto caro y llevaba un celular en la mano, que consultaba continuamente mientras hablaba con una mezcla de desdén y prisa. «Eres la tercera enfermera que contrato», dijo, esbozando una sonrisa sardónica mientras sus ojos barrían la habitación con indiferencia. «¿Sabes? Su digestión no es buena, creo que es celíaco. Nadie quiere quedarse a cambiar pañales». María Caridad alzó la vista desde la cama, intentando mantener la compostura. Su voz salió tranquila, pero cargada de intención. «Señora, ¿cómo me dijo usted que se llamaba?» María Isabela guardó el celular por un instante y la miró con frialdad. «María Isabela Echeverry». María Caridad inclinó la cabeza ligeramente en señal de reconocimiento. «Señora María Isabela, ¿desde hace cuánto tiempo está así su esposo?» «Apenas un mes, y ya parece un siglo para mí», respondió con un suspiro exagerado. «Es un dolor de cabeza no hallar una buena enfermera dispuesta a cambiar pañales día y noche». María Caridad calló, sintiendo un nudo en el pecho ante la frialdad con la que hablaba. Su mirada recorrió al hombre inmóvil en la cama, como buscando alguna señal en su rostro sereno, mientras procesaba las palabras de aquella mujer. Tras unos segundos de silencio, volvió a hablar con cuidado. «¿Podría decirme qué le produjo esto exactamente?» «¿Cómo ocurrió?» María Isabela volvió a mirar su celular antes de responder, como si fuera más importante que la conversación. «Un accidente de coches, un conductor ebrio en contrasentido, ya sabes, cosas que pasan de noche». «¿Y cuál es el pronóstico médico?», insistió María Caridad, suavemente. La esposa frunció el ceño, molesta por la conversación. «Totalmente incierto. Trauma cráneoencefálico severo y daño difuso en el cerebro», fue lo que mencionaron los médicos. «Pero básicamente no hay nada que hacer». María Caridad asintió despacio, intentando contener el peso que esas palabras le imponían. Tras una breve pausa, preguntó con la misma calma: «¿Iba solo durante el accidente o alguien más resultó lastimado?» María Isabela suspiró con fastidio. «Iba conmigo. Veníamos de cenar en nuestro restaurante favorito para celebrar nuestro primer aniversario de bodas». Un destello de compasión cruzó el rostro de María Caridad. «Gracias a Dios que a usted no le pasó nada grave», dijo, con sinceridad. María Isabela dejó escapar una risa amarga. «En cierta forma sí me pasó algo grave. Él giró el volante para recibir todo el impacto y protegerme, pero me legó esta carga. Mucho peor que haber asistido a su funeral, llorar un par de veces y superarlo. Y cuando no encuentro una buena enfermera que venga rápido y empieza ese mal olor saliendo de sus pañales, se vuelve una carga insoportable». María Caridad bajó la cabeza, luchando por mantener la compostura ante las palabras de María Isabela. Con un gesto sutil llevó su mano al cabello de Felipe Álvaro y lo acarició con ternura,
como quien quiere disipar un dolor invisible. Sus dedos se deslizaron con suavidad, como si con ese toque pudiera transmitirle un mensaje silencioso: no la escuches. Yo estoy aquí. Mientras María Isabela volvía a distraerse con su celular, ajena al gesto, María Caridad se inclinó un poco más hacia el hombre inmóvil, haciendo de su caricia un refugio, y decidió en silencio que esta batalla era tan suya como del hombre que protegía. De pronto, el celular de María Isabela vibró, y con un gesto de fastidio miró la pantalla, frunció ligeramente el ceño, y sin más preámbulos, se dio la vuelta para salir de la habitación. No hubo una palabra de despedida para su esposo, ni para la enfermera, solo el eco de sus tacones resonando en el pasillo mientras se alejaba. María Caridad, aún junto a la cama, miró al hombre inmóvil con una mezcla de ternura y determinación. Su voz brotó suave, como un susurro dirigido no solo a él, sino también a su propia alma. Desde que te vi la primera vez, decidí llevarte en mi corazón, aunque aún no sé por qué. En ese lugar donde las personas importantes se anclan para la eternidad, se detuvo, su mirada fija en su rostro sereno, como si esperara una respuesta que sabía que no llegaría, pero en el fondo no necesitaba una. Había algo en la quietud de Felipe Álvaro que la llamaba, como un eco distante de alguien que una vez tuvo mucho que decir y que ahora solo necesitaba ser escuchado en el silencio. María Caridad suspiró, pero esta vez no con tristeza, sino con una especie de promesa. Se inclinó nuevamente hacia él, prodigándole un nuevo abrazo de lavanda, jazmín y girasoles, la mezcla de su perfume, dejando que su presencia llenara el vacío que otros habían dejado. El lugar donde el pensamiento se extravía no es un abismo, sino un umbral. Solo quienes caminan con una antorcha pueden ayudarlo a cruzar. La habitación de María Caridad estaba sumida en un silencio que contrastaba con el eco lejano de la mansión. La lámpara de su escritorio derramaba una luz cálida sobre las páginas de un libro voluminoso, abierto frente a ella. Sus ojos recorrían con atención las líneas, absorta en un capítulo que detallaba las complicaciones digestivas en pacientes con apoplejía. Subrayaba párrafos clave con un lápiz, mientras sus pensamientos fluían hacia un único propósito. Un paso a la vez, Felipe, mi Felipe, pensó, dejando que su mente pronunciara esas palabras con la misma ternura que reservaba para él. Primero conseguiremos regular esa respuesta exagerada de tus intestinos, eso que tanto le molesta a tu esposa por el olor que desprende. Pero para mí, cada detalle es una pieza del rompecabezas que vamos a resolver juntos. Pasaron varios minutos. De pronto sus ojos se iluminaron al detenerse en un fragmento que parecía ser justo lo que buscaba. Dejó el lápiz sobre el escritorio y se incorporó con energía renovada, como si el cansancio hubiera desaparecido. «¡Ah, ya lo tengo!», exclamó en voz baja, casi para sí misma, mientras una sonrisa cruzaba sus labios. Cerró el libro con cuidado, marcando la página con precisión. Luego, extendió su brazo hacia su reloj, programando la alarma para levantarse antes del amanecer. «Pondré la alarma. Me pondré manos a la obra con tu nueva dieta antes de que se asome la chef de la mansión en la cocina», murmuró con un brillo de determinación en los ojos. Guardó el libro en la esquina del escritorio, apagó la lámpara y se acostó, sus pensamientos girando alrededor de la primera luz del día y la promesa de un pequeño avance para Felipe Álvaro. Con el primer rayo del alba, María Caridad se levantó, vistiendo ya su uniforme blanco impecable. Caminó por los pasillos silenciosos de la mansión hasta llegar a la cocina, donde encendió las luces, dejando que el espacio cobrara vida. Ató un delantal alrededor de su cintura y comenzó a explorar la alacena y el refrigerador. Sacó con cuidado algunos ingredientes frescos e integrales. Mientras los reunía sobre la encimera, su mente bullía de ideas, cada una como una pequeña chispa de esperanza. «Vamos, María Caridad. Tú puedes», se dijo en voz baja, apretando los puños con determinación.
Es hora de preparar una bomba de nutrientes para ayudar a desinflamar su cerebro y corregir esa flatulencia intestinal que convierte su mundo en una vida interminable de pañales. Es hora de sacarlo de ese túnel, cueste lo que cueste. Con movimientos precisos y enfocados comenzó a cortar, licuar y combinar los ingredientes. Cada paso parecía una coreografía estudiada, como si a través de la cocina pudiera extenderle a Felipe Álvaro una nueva oportunidad. Cuando terminó, sonrió para sí misma con aire triunfal. «Perfecto», murmuró quitándose el delantal y acomodando la bandeja con la mezcla cuidadosamente preparada. Justo cuando se disponía a salir, la puerta de la cocina se abrió de golpe, dejando entrar a Cecilia, la chef de la mansión. Era una mujer muy robusta, de mediana edad, con el ceño fruncido y las manos en las caderas. Su expresión irradiaba descontento, como si el solo hecho de ver a alguien más en su reino culinario fuera un insulto personal. «¿Qué hace aquí, enfermera?», dijo con voz grave y malhumorada. «Nadie tiene permiso de cocinar sin mi autorización. ¿Olvida que soy la chef de esta mansión?». María Caridad se detuvo, aún con la bandeja en las manos, y levantó la mirada. Inspiró profundamente antes de responder, con una mezcla de amabilidad y firmeza en la voz. «Mil disculpas, señora Cecilia», dijo, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Luego la miró directamente a los ojos y añadió con una calma que parecía desarmar cualquier argumento. «Entiendo que esta cocina es su territorio y lo respeto, pero debe saber que con su venia o sin ella, haré por el señor Felipe todo lo que esté en mis manos para sacarlo de su austeridad física y mental. No se trata solo de combatir un estómago rebelde o fortalecer la fragilidad de un cerebro inflamado. Se trata de preparar un plato que nutra la esperanza y sazone la vida que aún persiste en él. Porque, señora Cecilia, cuando cocinamos para alguien que no puede luchar por sí mismo, no estamos alimentando un cuerpo. Estamos sosteniendo un alma que se resiste a volar». La cocina quedó en un silencio absoluto. Por un momento, la expresión severa de Cecilia titubeó, y sus manos en las caderas se relajaron levemente. María Caridad entró a la habitación del hombre inmóvil con la bandeja cuidadosamente preparada, su contenido exhalando un aroma cálido y reconfortante. Se sentó junto a la cama de Felipe, ajustando con delicadeza el soporte que mantenía su cuerpo ligeramente erguido. Tomó una cuchara pequeña y con una suavidad casi maternal, la acercó a los labios entreabiertos de Felipe Álvaro. El contacto del cubierto en su boca pareció despertar un reflejo, lento pero presente. Su garganta realizó el esfuerzo mínimo necesario para tragar, y aquel movimiento diminuto brilló como una chispa de esperanza en los ojos de María Caridad. «Mi Felipe, este bocado va por tu cerebro», susurró, mientras la primera cucharada deslizaba sus nutrientes en un viaje silencioso. Con cada nueva porción su voz continuó, acompañando el alimento como una promesa. «Esta cucharada va por tu estómago, para calmar las tormentas que lo agitan». Al llegar al último bocado se detuvo unos segundos, sosteniéndolo frente a él con una mirada llena de ternura y determinación. «Y esta última va por mí, para saber que tú entiendes que estoy aquí». Con una calma infinita, acercó la cuchara. Esta vez, los labios de Felipe Álvaro se movieron un poco más, abriéndose con una amplitud inesperada. Fue un gesto apenas perceptible, pero suficiente para que el corazón de María Caridad latiera con fuerza. «¿Me escuchas, Felipe?», murmuró, sus ojos brillando con algo que no podía ser más que fe. El aire de la habitación se llenó de una sensación diferente, como si el simple hecho de ese pequeño gesto hubiera cambiado algo invisible pero esencial. Ella sonrió, limpiando con cuidado los restos en la comisura de su boca, y acarició su rostro con una ternura que parecía prometerle: «Esto es solo el principio». Es fácil compartir el festín, pero solo el amor genuino se sienta a la mesa cuando lo único servido son dificultades y dolor. A la semana siguiente,
La luz de la mañana se filtraba tímidamente a través de las pesadas cortinas de la habitación, acariciando el rostro sereno de Felipe Álvaro. María Caridad entró con su energía feliz, llevando consigo una sonrisa cálida y un bolso lleno de herramientas para la fisioterapia. Había un aire de ritual en cada uno de sus movimientos. Colocó una suave toalla enrollada bajo el cuello de Felipe para brindarle soporte. Luego se inclinó hacia él, sus manos cálidas buscando sus brazos inmóviles. Antes de comenzar, susurró con voz baja, como si estuviera compartiendo un secreto entre ambos. El cuerpo a veces olvida lo que puede hacer, pero no te preocupes, Felipe. Estoy aquí para recordártelo. Aunque tus músculos duerman, tienen memoria. Vamos a despertarlos con un vals que baile entre mis manos y tu piel. Con movimientos lentos y calculados levantó su brazo izquierdo, extendiéndolo suavemente hacia un lado antes de doblarlo con cuidado. Un paso a la vez, como la primera danza de una pareja que apenas sabe bailar. Tus huesos son las notas, Felipe, y mis manos son la melodía. Pasó al otro brazo sosteniéndolo con ternura. Mientras realizaba suaves rotaciones, sonrió. La paciencia es la raíz de todos los milagros, Felipe. Con cada giro que trazo en tu cuerpo, planto una semilla que florecerá en movimiento algún día. Al terminar con los brazos, se inclinó hacia sus piernas. Aplicando una ligera presión sobre los músculos tensos, comenzó a masajear los puntos críticos de circulación. Tus piernas, Felipe, no son solo un soporte. Son alas dormidas que algún día volverán a volar. Hoy sembramos en ellas el impulso que las llevará a destinos aún por descubrir. Cuando llegó a los pies, realizó suaves movimientos circulares en los tobillos, asegurándose de activar cada articulación. Mientras lo hacía, sonrió y murmuró: Felipe, tus pies son semillas dormidas. Aunque el viento los haya alejado, basta con un poco de amor para que encuentren de nuevo el suelo donde renacer. Finalmente tomó sus manos una vez más, entrelazándolas con las suyas, mientras realizaba pequeños ejercicios para estimular los dedos. Tus manos, Felipe, son velas en un mar quieto. Con cada pequeño ejercicio soplamos fuerte para que naveguen hacia el océano de la vida. Los reflejos sutiles que respondían a los estímulos parecían susurrarle a María Caridad que estaba en el camino correcto. Cuando terminó, limpió la frente de Felipe y le dijo: Gracias, Felipe, por darme el honor de ser quien te recuerde que aún queda vida en cada rincón de ti. Se inclinó hacia él y con la misma ternura con la que había comenzado, dejó un beso en su frente y el acostumbrado abrazo de lavanda, jazmín, girasoles, cerrando el ritual del día con la promesa de retomarlo al siguiente amanecer. Pasaron varias semanas. El despacho de la mansión era un espacio imponente, con una pared cubierta de libros que parecían nunca haber sido abiertos y un escritorio de madera maciza desbordado de papeles. Detrás de él, María Isabela Echeverri tenía el ceño fruncido mientras pasaba la vista rápidamente por documentos financieros, con una mano descansando sobre su sien como si cada cifra fuera un peso insoportable. Un golpe suave en la puerta rompió el silencio. «Adelante», dijo sin levantar la vista, su tono seco y distante. María Caridad asomó tímidamente con las manos entrelazadas frente a ella. «Señora María Isabela, disculpe la molestia, pero quería preguntarle algo». «¿Qué?», respondió sin apartar la vista de los papeles, con evidente fastidio. Quería saber si hay algo que a su esposo le haya aficionado mucho, algo que pudiera ayudarlo a reaccionar. María Isabela levantó finalmente la mirada, fulminándola con una mezcla de ironía y desdén. «¿De verdad crees que importa lo que le haya gustado o no a mi marido?», preguntó, con una risa breve y sarcástica. «Si te dijera que le gustaba practicar la equitación, ¿te serviría para ayudarlo?». «Ah, claro. Tal vez con unas fotos de caballos, ¿no?». María Caridad apretó los labios tratando de mantener la compostura. «Pero tiene que haber algo más, señora. ¿Solo le gustaban los caballos?». María Isabela se recostó en su silla, jugando con un bolígrafo entre los dedos, antes de contestar con un suspiro exagerado:
caballos y ciertos gatos. Esos, los plomizos. ¿Cómo se llaman? Ah, sí, gatos azules rusos. Los ojos de María Caridad se iluminaron con una chispa de esperanza. Yo podría intentar conseguir un gato así. Tal vez podría estimular a su esposo a la conciencia. Antes de que terminara, María Isabela levantó una mano para detenerla, hablando con brusquedad. Ni se te ocurra, María Caridad. Soy alérgica a los gatos. Es más, no soporto a los animales. Siempre quiso uno de esos gatos y yo nunca se lo permití. Esos bichos me hacen estornudar. ¡Por Dios! María Caridad bajó la mirada, apretando las manos en su regazo. Yo solo pensé... María Caridad, tú eres una simple enfermera, la interrumpió María Isabela, con un tono casi cortante. Ni siquiera los médicos pueden hacer nada por él. Se gastó una fortuna en especialistas para llegar a la conclusión más sabia del mundo. Es posible que quede así, punto. María Caridad intentó hablar nuevamente, balbuceando. Pero yo a veces noto que él... ¡Basta!, dijo María Isabela golpeando ligeramente la mesa con la palma de la mano. No me hagas perder el tiempo. ¿Sabes qué paga tu salario? Los manejos que hago en los negocios que heredé de mi marido. Al final tendré que triplicarlo todo porque su estado solo me genera gastos. Y cuando él tenga que partir con su enfermedad, quiero administrar una cuantiosa fortuna, no un desastre financiero. María Caridad sintió que el pecho le pesaba, pero se mantuvo de pie, cabizbaja, intentando disimular su tristeza. No te acongojes, querida. La vida es así, injusta y marcada de diferencias, continuó María Isabela con una sonrisa sardónica. Mírate, no eres para nada bonita, y jamás te hubiera elegido un millonario como esposa, así que tienes que ganarte la vida cambiándole pañales a uno, soportando tufos insoportables. Yo, en cambio, soy la encarnación de la belleza misma, y he tenido la dicha de heredar una vasta fortuna, porque, querida, eso es casi un hecho, lo heredaré todo completamente. Ya me hice a la idea de que mi marido nunca se moverá. Las palabras eran como dardos, cada una más afilada que la anterior. María Caridad se mantuvo en silencio, su corazón latiendo con una mezcla de tristeza y rabia contenida. No había nada más que decir. La mano que menos esperabas es a menudo la más pura, pues su ayuda no nace de obligación, sino de la generosidad que florece en el silencio del alma. En el silencio de la noche, María Caridad se deslizó por la mansión con pasos sigilosos. Entre sus brazos llevaba algo envuelto en una manta oscura, cuidando cada movimiento para no ser descubierta. Subió las escaleras centrales, esquivando las sombras, con el corazón latiendo con fuerza. Finalmente entró a la habitación de Felipe Álvaro, cerrando la puerta tras de sí. Frente a la cama desató con cuidado la manta, revelando un pequeño gato ruso azul. Sus ojos verdes brillaban bajo la luz de la luna, y su pelaje suave parecía hecho para despertar memorias dormidas. María Caridad lo colocó con delicadeza sobre el pecho de Felipe. «Mira, Felipe, alguien vino a ayudarte a recordar lo que amas», susurró con ternura. El gato ronroneó, acurrucándose contra el cuerpo inmóvil. El sonido suave llenó la habitación, rompiendo el silencio. María Caridad acarició el cabello de Felipe mientras susurraba. «Estamos aquí, mi Felipe. Un paso más hacia ti. No te preocupes, yo no me iré. Ni él tampoco. Lo esconderé en mi habitación y lo traeré cada vez que pueda. Invertí todo mi salario en comprarte uno. Lo llamaremos Felipe. ¿Te parece bien? Será nuestro secreto». La vibración del ronroneo parecía resonar en algo más profundo. Una ligera sonrisa parecía dibujarse en la boca de Felipe, mientras sus ojos se iluminaban con más vivacidad. María Caridad observó, llena de esperanza, mientras la noche envolvía aquel instante de conexión. El amor encuentra caminos invisibles. Donde la razón no llega, una caricia suave o un ronroneo pueden abrir puertas cerradas.
Mientras el gato descansaba junto a él, María Caridad le dijo a Felipe: «¿Sabías que me encanta componer poemas? Soy buena improvisando». Se sentó tan cerca de su cabecera que logró susurrar a su oído: «Te busqué debajo de las piedras, pero solo hallé el polvo de tus huellas. Entonces te busqué en las estrellas, mas te habías fugado en los cometas». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire, y continuó, con la voz dulce y envolvente de quien busca sanar con versos. Y me dije: «Regresa, por favor, regresa, que sin ti mi alma triste vive presa». Aquella noche ella se acurrucó sobre su pecho, al igual que el gatito, quedándose dormidos hasta que la luz del alba le recordó que debía salir cuanto antes de allí con la mascota, antes de ser descubierta. Ha caído la tarde, y la luz dorada se filtra a través de las cortinas. María Caridad dispone una palangana con agua tibia, toallas y jabón, preparando el baño de Felipe con la calma de quien respeta un alma atrapada en su cuerpo. Limpia primero su rostro con toques delicados, deslizándose por su cuello y brazos, en ritual casi sagrado. Al girarlo con dulzura, sus manos recorren su espalda y piernas, lavando y secando con precisión casi maternal. En los ojos abiertos de Felipe no hay foco, pero en ocasiones pareciera que siguen fugazmente sus movimientos, como un eco distante de la conciencia. María Caridad lo viste con una bata fresca. Cambia las sábanas y, antes de salir, acaricia su cabello con ternura, dejando en el cuarto el rastro de su fragancia, a lavanda, jazmín, girasoles, esta vez mezclada con el aroma de la fe y la esperanza. En cada caricia al cuerpo inmóvil se oculta un susurro al alma, rogándole que despierte y regrese al río de la vida. A la mañana siguiente la puerta se abrió lentamente, y un hombre de porte distinguido, con bata blanca y un maletín, ingresó a la habitación. Saludó con un leve asentimiento a María Caridad, y luego dirigió su atención a María Isabela, quien estaba sentada en un rincón con una taza de café. «Buenas tardes, señora Echeverry. Gracias por recibirme», dijo el doctor, su voz serena pero profesional. María Isabela sonrió levemente y, sin apartar la mirada del médico, añadió con un gesto rápido hacia la enfermera: «María Caridad, por favor, abandona la habitación. Puede regresar después de que el doctor se haya marchado». María Caridad dudó un momento, sintiendo el peso de la orden. Finalmente asintió y salió, cerrando la puerta tras de sí, pero sus pasos se detuvieron justo al otro lado. Apoyó la espalda en la pared y aguzó el oído. Dentro, la conversación comenzó. «Gracias por venir, doctor», dijo María Isabela con un tono casi neutro. «Entonces, al arribar a los 3 meses de vida vegetativa, ¿su condición será permanente, sin pronóstico de mejoría?» «Así es, efectivamente», respondió el especialista, con voz tranquila pero firme. «El daño es severo y difuso. Las posibilidades de recuperación disminuyen drásticamente tras este periodo». María Caridad apretó los puños al escuchar esas palabras, una chispa de frustración brillando en sus ojos. Desde su rincón en el pasillo, sintió el impulso de defender a Felipe, pero sabía que no era el momento. Decidió esperar, con el corazón lleno de esperanza y la determinación de demostrar que aquella conclusión no sería su verdad definitiva. Entonces, una inusual determinación cruzó su mente y susurró para sí misma: «Ya sé lo que tengo que hacer, y será cuanto antes. Solo restan 7 días para llegar a los 3 meses de vida vegetativa. El momento más oscuro es el preludio del amanecer. Cuando el tiempo se agota, es el corazón el que dicta el paso que cambiará el destino». Al amanecer del siguiente día, María Caridad entró con una energía decidida en la habitación de Felipe. Su corazón latía con fuerza mientras preparaba cada detalle para un plan audaz que había elaborado durante las últimas noches. Con movimientos meticulosos liberó con suavidad a Felipe de las sujeciones de la cama y deslizó una tabla de transferencia bajo su cuerpo. Con un esfuerzo cargado de ternura, logró pasarlo a la silla de ruedas especialmente diseñada para su cuidado,
Ajustó los soportes del cuello y los cinturones de seguridad para garantizar su estabilidad. «Hoy verás algo diferente, Felipe. Algo que hará que recuerdes quién eres», susurró, como si sus palabras pudieran atravesar el silencio que los separaba. Empujó la silla hacia la puerta y, tras un último vistazo al cuarto, se dirigió al ascensor privado, un espacio elegante con paneles de madera y espejos brillantes. Presionó el botón hacia el nivel inferior, sintiendo cómo el suave movimiento del ascensor resonaba en su pecho. «¿Sabías que la vida también tiene niveles, Felipe? Hoy bajamos uno para subir muchos más mañana», murmuró con una sonrisa, mientras sostenía sus manos con ternura. Cuando las puertas se abrieron, una brisa fresca la recibió. Empujó la silla hacia la terraza, donde el jardín se extendía como un lienzo vivo. Aseguró la silla en una posición estratégica para que Felipe tuviera una vista despejada. La enfermera se puso en cuclillas frente a Felipe, su rostro lleno de ternura mientras susurraba: «Ya vengo, mi Felipe. Prometo que esto será especial». Se levantó con decisión y salió hacia la entrada lateral de la mansión. Allí la esperaba el vigilante, un hombre robusto que parecía disfrutar el poder que le daba su puesto. «Deja pasar a mi amigo, el hombre que aguarda afuera», dijo María Caridad con tono firme. El vigilante soltó una carcajada burlona. «Eso no está autorizado por la dueña de la mansión. ¿Sabes cómo es la señora?» María Caridad respiró hondo intentando mantener la calma. «Te dije que te pagaría apenas cobre mi salario, porque ya le di todo lo que tenía ahorrado al hombre que está afuera cuando lo contraté». El vigilante arqueó una ceja, sus labios curvándose en una sonrisa cínica. «Dame un beso y aceptaré meterme en problemas con la patrona por ti». María Caridad cerró los ojos un instante, el desprecio dibujándose en su rostro. Finalmente accedió y le dio un rápido beso en la mejilla. El hombre rió con malicia. «Ay no, enfermera, en la boca». La indignación cruzó el rostro de María Caridad, pero contuvo las ganas de responder con violencia. Sabía que no podía permitirse arruinar su plan. Con una mueca de repugnancia, se inclinó y cumplió la petición, apenas rozando los labios del vigilante. «Ahora sí nos entendemos», dijo él con satisfacción evidente. «Haré pasar a tu amigo». María Caridad asintió con frialdad y se alejó sin más palabras, su determinación intacta. Regresó junto a Felipe en la terraza, donde el aire fresco acariciaba su rostro. Frente a la vista abierta y panorámica del jardín, la planicie de césped brillaba bajo el sol matutino. Se colocó de nuevo frente a él, acomodando con cuidado su silla de ruedas para que nada obstruyera la vista. «Ya estoy aquí, mi Felipe. Solo espera unos minutos. Hoy será diferente, lo prometo». Al cabo de unos instantes, la figura de un hombre a caballo, un impresionante frisón negro de porte elegante y movimientos precisos, apareció en el centro del jardín. El jinete, vestido con un atuendo impecable, comenzó a realizar una serie de movimientos estilizados, mostrando el entrenamiento único del animal. Las patas del caballo se alzaban y descendían con gracia, mientras el hombre guiaba al animal en giros y pasos medidos. María Caridad, junto a Felipe, susurró con esperanza: «Mira, Felipe, esto es para ti. Por favor, reacciona». Sin embargo, no hubo ningún cambio en el rostro inmóvil del millonario. El momento se volvió tenso. Los sonidos del espectáculo parecían llenar el aire con intensidad, pero en el interior de María Caridad crecían el desespero y la frustración. De pronto los ecos de la escena atrajeron atención no deseada. Aparecieron en la terraza el ama de llaves, la chef, una criada y finalmente María Isabela, la esposa de Felipe, con el rostro descompuesto de furia. Su voz resonó desaforada. «¿Qué está pasando aquí?» María Caridad, viendo que su plan no funcionaba, sintió el nudo de la desesperación. Sin pensarlo más, corrió hacia el hombre que montaba el caballo. Su uniforme de enfermera ondeaba mientras gritaba: «¡Bájate de inmediato!». El hombre la miró incrédulo y replicó: «¿Qué estás diciendo? Tú me pagaste para que hiciera este acto ante el parapléjico». Los ojos de María Caridad chispearon de indignación.
No lo llames así, su nombre es Felipe. Su voz se quebró por un instante, pero recuperó la firmeza. Bájate de inmediato. Acabo de cambiar las órdenes del contrato. Ahora seré yo quien lo monte. El hombre descendió del caballo con incredulidad, observándola con un gesto de duda. —¿Y tú qué sabes de equitación? —preguntó con sorna. María Caridad lo fulminó con la mirada mientras se acercaba al frisón. —Nunca juzgues a un libro por su portada —dijo con una seguridad que sorprendió a todos los presentes. Subió al caballo con agilidad inesperada. Una vez arriba, controló al animal con maestría y, dirigiéndose al grupo que la observaba, agregó con voz firme: «Mi abuelo me enseñó a conducir motocicleta y a montar a caballo. Me convirtió en una mujer extraordinaria. Fea, sí, pero extraordinaria». Con esa última declaración, María Caridad hizo que el caballo se alzara sobre sus patas traseras en una maniobra impresionante. La silueta de la enfermera y el animal contra el cielo parecía desafiar todas las probabilidades. Comenzó a cabalgar con determinación, realizando piruetas y maniobras que dejaban sin aliento a quienes la observaban. Su voz, fuerte y cargada de emoción, resonó por el jardín. «Felipe, despierta, Felipe, hoy cumples 3 meses. Vamos, tú puedes». La furia de María Isabela no tardó en explotar. Señaló hacia María Caridad, gritando con toda su autoridad: «Baja inmediatamente de ese caballo, María Caridad. Estás despedida». En ese momento, Felipe Álvaro Castillejos pareció enfocar su vista extraviada, como si desde el vacío de su túnel interior emergiera una chispa de conciencia. Sus labios comenzaron a moverse con un esfuerzo sobrehumano, y un sonido quebrado pero claro escapó de su garganta. María. La esposa, María Isabela, sorprendida y sin poder ocultar su mezcla de altivez e incredulidad, corrió hacia él. Se agachó, rodeándolo con sus brazos, y exclamó con emoción desbordada: «¿Qué dijiste, mi amor? ¿Me llamaste? ¿Oyeron todos? Me llamó. Tú, enfermera, baja de ese caballo de inmediato y ven a monitorear sus signos vitales». María Caridad desmontó apresuradamente, con el corazón latiendo de alegría al escuchar la primera palabra de Felipe después de tanto tiempo. Se colocó junto a él, tocando suavemente el pulso en su muñeca mientras verificaba su respiración, y palpaba con cuidado su cuello para confirmar la actividad de su arteria carótida. Su expresión irradiaba ternura y concentración, mientras sus lágrimas caían incontrolablemente. La esposa insistió con ansiedad, sus ojos fijos en el rostro de Felipe. «Repite mi nombre, mi amor, dilo otra vez». El ambiente estaba cargado de tensión, y todas las miradas se clavaron en el millonario. Felipe, con un esfuerzo que parecía arrancado del alma, logró repetir: María». La esposa, eufórica, le dedicó una mirada de triunfo a la enfermera y sentenció: «Por cumplir bien tu trabajo te daré un bono extra, pero por desobedecer mis órdenes y actuar sin autorización, quedas despedida. Ahora internaré a Felipe en el mejor sanatorio de fisioterapia y neurología del mundo, donde los especialistas se encargarán de él. Tu limitado entrenamiento ya no es necesario aquí». María Caridad apenas podía procesar las palabras de la esposa cuando, de repente, el millonario volvió a esforzarse por hablar. Su voz, aunque rota y vacilante, resonó con más fuerza. «María Caridad». La enfermera cayó de rodillas, cubriendo su rostro con las manos, mientras las lágrimas corrían con más intensidad. No era solo alegría, era un torrente de emociones contenidas que finalmente encontró salida. María Isabela, por el contrario, quedó rubicunda de indignación, incapaz de ocultar la vergüenza que sentía al ver cómo Felipe, en su primer despertar, prefería a una simple empleada antes que a su esposa. Felipe hizo un esfuerzo titánico por enfocar sus ojos en María Isabela, y con palabras entrecortadas pero llenas de intención dijo: María Isabela, vete de aquí». La esposa, con el rostro encendido de furia, bufó de rabia.
Debes estar alucinando, Felipe. ¿Llamas a una vulgar empleada en lugar de a tu esposa? ¿Esto es lo que haces al comenzar a despertar? María Caridad, todavía de rodillas, se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pero ahora, algo más que tristeza brillaba en sus ojos. Coraje. Se puso de pie, plantándose con firmeza entre Felipe y la esposa. Señora, ya escuchó al señor. Salga de aquí inmediatamente. Mi protocolo como enfermera es velar por la seguridad de mi paciente, y eso incluye protegerlo de estímulos que puedan alterarlo en este estado tan delicado. Con movimientos precisos, María Caridad ajustó los soportes de la silla y verificó la postura de Felipe para garantizar su comodidad y estabilidad. Tomó el oxímetro de su bolsillo y colocó el sensor en su dedo para monitorear su saturación de oxígeno, mientras con la otra mano verificaba la temperatura de su piel. Ahora debe dejar que el paciente descanse. El estrés puede comprometer su avance, dijo con voz firme pero profesional, sosteniendo la mirada furiosa de María Isabela. La tensión en el aire se hizo insoportable, pero María Caridad no dio un paso atrás, su profesionalismo y determinación resplandeciendo en medio de aquel caos. Cuando un hombre pronuncia un nombre desde el abismo, es porque alguien en la orilla lo ha llamado con más fe que palabras. La esposa, María Isabela, se giró con brusquedad, con la intención de retirarse a la mansión para evitar seguir expuesta al momento que tanto la avergonzaba. Sin embargo, un gato plomizo se atravesó en su camino inesperadamente. La mujer, desconcertada, dio un paso en falso y perdió el equilibrio, cayendo de espaldas en la terraza. La escena se detuvo como en cámara lenta. Los presentes, entre ellos el ama de llaves y la chef, luchaban por ocultar las sonrisas que comenzaban a formarse en las comisuras de sus labios. El gato, indiferente al caos que acababa de provocar, maulló con suavidad antes de saltar ágilmente hacia las piernas de Felipe en su silla de ruedas. María Caridad, al ver al gato acomodarse sobre el regazo de Felipe, como si fuera su legítimo dueño, esbozó una sonrisa cargada de ironía y serenidad. Se giró hacia María Isabela, todavía en el suelo, y dijo: «Creo que el gato se ha explicado por sí mismo, señora». María Isabela, furiosa y con el rostro encendido, se incorporó rápidamente, sacudiéndose el vestido con movimientos torpes. Señaló a María Caridad con un dedo acusador, mientras estallaba en un grito cargado de rabia contenida. «Seguro esto también fue idea tuya, como el bendito caballo». María Caridad respiró hondo manteniendo la compostura. Su voz salió tranquila pero firme. ¿Pero acaso no puede agradecer que gracias a este gato y a este caballo, su esposo pudo reaccionar? La esposa la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Su voz subió de tono, como si quisiera aplastar cualquier resquicio de victoria de la enfermera. ¿De qué me sirve si pronunció el nombre de una fea y humilde criada cambiapañales, escondida tras un título de enfermera, en lugar de su hermosísima esposa? Un silencio estremecedor se apoderó del lugar. Todos se miraron entre sí, incapaces de ocultar su asombro. La enfermera permaneció en calma, aunque sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y resolución. María Isabela, sintiendo que había perdido el control de la situación, alzó la barbilla con altivez. Su voz se tornó más fría y calculadora. ¿Saben qué? Todo esto me tiene harta. No me casé para lidiar con estas situaciones. Me voy inmediatamente de esta casa. Demandaré el divorcio y, con toda la fortuna que he logrado triplicar estos meses, nada más que con la mitad de todo seré profundamente rica. Se detuvo un instante mirando a los presentes con desdén, mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. La sombra del egoísmo es como un laberinto. El que la proyecta siempre termina perdido en sus propios muros. Días después, María Isabela inicia el proceso de divorcio, reclamando la mitad de los bienes, argumentando su papel como esposa. Sin embargo, los documentos que prueban que la fortuna de Felipe fue generada antes del matrimonio, junto con los testimonios sobre su desdén y negligencia durante su cuidado, reducen sus pretensiones. El juez dictamina que solo recibirá una suma de manutención proporcional a la corta duración del matrimonio.
dejando el resto del patrimonio intacto para Felipe. Los siguientes meses, Felipe, con la ayuda incansable de María Caridad y un equipo médico, comienza a recuperar lentamente funciones motoras y cognitivas. Al cabo de un año, Felipe articula frases completas con la ayuda de un dispositivo especial y adquiere mayor independencia gracias a una silla de ruedas eléctrica. Su relación con María Caridad se fortalece, transformándose en una conexión emocional profunda, evidente para todos los que los rodean. En una tarde cálida, bajo el cielo despejado del jardín de la mansión, Felipe miraba a María Caridad mientras ella arreglaba una mesa con flores frescas. María Caridad, dijo Felipe, su voz amplificada por el dispositivo especial que le permitía hablar con claridad. Ella se giró sorprendida por el tono de su voz, que esta vez parecía contener algo más que las palabras habituales. Se acercó a él con una sonrisa. —¿Sí, Felipe? —preguntó inclinándose un poco para mirarlo directamente a los ojos. Él tomó aire, el esfuerzo evidente en su rostro, pero no vaciló. —Durante todo este tiempo, has sido mucho más que mi enfermera. Has sido mi fuerza, mi esperanza, mi paz en medio de la tormenta. María Caridad abrió la boca para responder, pero Felipe alzó una mano débilmente, indicándole que esperara. María Caridad, continuó él con los ojos brillando por la emoción, te quedarías a mi lado, no solo como mi cuidadora, sino como mi compañera de vida. ¿Te casarías conmigo? El tiempo pareció detenerse. María Caridad llevó las manos a la boca. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras ella lo miraba, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sí, Felipe, por supuesto que sí. No hay nada que quiera más que estar a tu lado. Felipe cerró los ojos un momento dejando que la emoción lo invadiera. Al abrirlos, su rostro reflejaba una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Gracias, María Caridad. Mi María Caridad García. Ella se inclinó y lo abrazó con delicadeza, como si temiera romperlo, impregnándolo de su fragancia de lavanda, jazmín y girasoles, mientras sus bocas se unían en un maravilloso beso. La boda, sencilla pero cargada de emoción, se celebra en el jardín de la mansión. Desde su silla de ruedas, Felipe pronuncia votos que reflejan gratitud y amor, sellando un futuro compartido con la mujer que lo salvó en cuerpo y alma. Aceptando su nueva condición con dignidad, Felipe se convierte en un filántropo comprometido con la rehabilitación y la inclusión de personas con discapacidades. Junto a María Caridad, su historia inspira a muchos, demostrando que la fortaleza del amor y la fe pueden transformar incluso las pruebas más duras en una segunda oportunidad. La verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el alma que persiste en medio del abandono. Solo quien construye puentes con fe y perseverancia cruza al otro lado, donde la luz siempre vence a la sombra. Querido oyente, cada vez que comentas, compartes y le das un me gusta a cada historia, ayudas a que se alimente un perro abandonado en la calle. Déjanos tu nombre para enviarte un abrazo y un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Millonario se casa con sirvienta fea por venganza, pero no esperaba descubrir su secreto en la noche de bodas.